ejemplo de bitácora de registro de almacén temporal de RPBIs. La verdad es que no hay un diseño específico, no hay una obligatoriedad a que diga hazlo de esta manera. De hecho, en la mayoría de los lugares se conserva el uso de la bitácora de obra. Y cuando digo se conserva el uso de la bitácora de obra, es que le damos desde ese inicio a la bitácora el uso, el manejo y la responsabilidad que implica. De entrada, la bitácora es un documento oficial, es un documento que tiene mucho valor. Para las obras, la bitácora es muy confiable, es un documento que hasta juicios ha llevado para diversas situaciones. Y entonces la autoridad nos dice, maneja una bitácora que nos dé confianza, que no le puedas arrancar hojas, que no se puedan inventar hojas, que no se pueda truquear la información. Maneja una bitácora en donde anotes todo lo que entra y anotes todo lo que sale. Y entonces la recomendación es que manejen una bitácora foliada, que manejen una bitácora que de entrada al verla nos dé la garantía de que no estás truqueando, que no estás inventando información, de que no le quitaste hojas y que le metiste hojas, porque una bitácora como las que conocemos de bitácora de obra, que es un documento confiable, que es un documento seguro, que se anotan firmas para meter notas de bitácora y que si va a cambiar, por ejemplo, te cambia el proveedor, pues el nuevo que llegue le haces una entrada de nota de bitácora. En esa nota de bitácora autorizas el nombre a la empresa y la firma para meter notas en esa bitácora por parte de la empresa y entonces le das un manejo adecuado y cuando llega la autoridad y revisa tu bitácora dice, pues sí, aquí están todas sus entradas, aquí dice que vino de consulta externa, aquí dice que son residuos no anatómicos, que son residuos punzocortantes, aquí viene el peso, aquí viene quién lo entregó, la hora que lo entregó, la fecha que lo entregó, y luego viene en la salida que llegó la empresa Recolecciones XX con el chofer fulano de tal, con el número de placas fulano de tal, y que se llevó tantos kilos, ¿no? La bitácora también es un documento que te permite llevar un control de que, por supuesto que sucede. Pregúntame a mí con 300 toneladas, si no de repente nos aparecían kilos de más y decías, pues eso no estaba anoche. Tuvimos que meterle candados a las puertas, tuvimos que meterle cámaras a las puertas, porque pues en la noche que ya no estábamos o en la noche que pasan cosas, pues empezamos a encontrar como que pues ya aparecieron estos contenedores que pues con dónde llegaron, cómo llegaron, pues bueno, igualmente, ¿no? Te pueden meter contenedores mal manejados y entonces ahí empiezan a manejarse mal las cosas y por eso los datos ya no te cuadran. ¿Cuál es la recomendación? Maneja bien tu bitácora, autoriza firmas para poner notas en bitácora, manéjala foliada, si no es en una bitácora cosida como las bitácoras de obra, pues haz tus formatos, pero foléalos, dales un sello de identificación, de inviolabilidad, para que entonces tú sepas si te quisieron cambiar una hoja, si algo va a cambiar, pues con una firma de pues, no autorizamos esta nota o borramos esta nota, pero la idea es de que en esa bitácora te la va a pedir la autoridad como parte de tu manejo de los residuos y que en esa bitácora todos los movimientos de entrada, de salida, de cambio de proveedor, etcétera, estén ahí. Ahí te vas a dar cuenta que lo que se generó en cada una de las áreas está ahí, que salió y que a final de cuentas los números deben de cuadrar porque pues hay diferenciaciones, ¿no? Pero meramente en algunos casos es por algún escurrimiento, es por alguna evaporización, pero los números deben de ser. Preocúpate cuando digas, pues aquí teníamos 100 kilos y ahorita ya tengo 500, ¿no? Porque entonces ya tu manejo de bitácora
no está siendo adecuado y entonces alguien no está haciendo su trabajo y cuando tú tengas que presentar números como lo que decíamos, no te van a cuadrar. Recuerden lo siguiente, cuando las empresas, hospitales, generadores se dan de alta ante Semarnat, dicen, declaran una cantidad estimada de residuos a generar. Por ejemplo, yo sí voy a generar sangre y estimamos generar tanto. Yo sí voy a generar este patológico y estimo generar tanto, como el ejemplo del hospital, ¿no? No puede ser que no declares que vas a generar patológicos cuando vas a tener cirugías, cuando vas a tener intervenciones quirúrgicas, que en la mayoría de los casos, por ejemplo, ¿no? Las placentas. Déjenme decirles que uno de los grandes problemas de contaminación por olor en la planta eran las placentas. Nosotros sabíamos que había placentas no declaradas, que el generador cuando nos daba otra cosa, pero no decía, ahí hay patológico y es placenta, porque la planta, ¿alguien ha olido el amoníaco? Imagínense un olor a amoníaco concentrado fuerte, que una planta de 3.500 metros cuadrados y hasta la calle, cuando abríamos un contenedor de una placenta putrefacta de más de un mes, eh, por supuesto no más de un mes con nosotros, más de un mes con el generador que pues no nos llamó y de repente nos llama y traemos y cuando la abrimos para tratamiento, híjole, es más, el contenedor que es donde estaba esa placenta, ya no se le quita el olor. Ese contenedor lo teníamos que tratar como residuo peligroso biológico infeccioso. Teníamos que hacerlo pedacitos y poco a poco irlo quemando porque utilizábamos incineración. Y entonces, pues se convertía en algo muy problemático. Y nosotros siempre con este tipo de hospitales les decíamos, por favor, cuando tengas este tipo de situaciones, si ya es tu decisión no cumplir tú con la frecuencia de recolección que dice la norma, cuando nos hables, pues al menos tenla en congelación para que cuando lleguemos nosotros, pues nos la llevemos congelada y no tengas la peste que pues ya le ocasionó a ese hospital que lo denunciaran y que viniera todo la inspección y todo lo que se encontró. Y entonces sí es muy complicado, sobre todo para el patológico, ¿no? Porque el patológico, pues estamos hablando de materia orgánica, estamos hablando partes del cuerpo, amputaciones, sanguaza, pellejos, intestinos, etcétera. Ya les platicaré más adelante el problema con una pierna que se amputó. Entonces, este es un ejemplo de bitácora, pero puedes hacer tu bitácora como tú te acomodes, siempre y cuando contenga todos los datos que identifiquen cada entrada y que identifiquen cada salida. Y que tú puedas llevar tu control estadístico y puedas tener un orden en tu almacén, en tu generación de RPBIs. Ahora vamos al manifiesto. Y déjenme decirles que el manifiesto es el único documento legal que comprueba que tú le estás dando el manejo adecuado a los residuos peligrosos y en este caso a los residuos peligrosos biológico-infecciosos. ¿Ok? El manifiesto debe de estar en el hospital, debe de estar en la planta, debe de estar en el lugar donde se están generando los residuos peligrosos biológico-infecciosos. ¿Por qué lo digo? Porque el manifiesto normalmente se maneja de esta manera, ¿no? Yo voy a recolectarte, te dejo una copia como generador, y yo transportista me llevo otra con tu firma, con mi firma, y me la llevo, pero a ti te dejé una copia. Cuando llego a la planta de tratamiento, me reciben, me sellan, me firman, y entonces yo me quedo con otra. Siempre incompleto lo tiene el generador, lo tiene el transportista le interesa comprobar que lo sacó de un lado, que lo transportó y que lo llevó a otro lado, ¿no? Mientras él tenga esa trazabilidad, ahí está bien. El tratador, nosotros éramos transportistas, éramos tratadores y dábamos disposición final.
Entonces teníamos toda esa responsabilidad, ¿no? Llegaba a la planta, lo recibíamos al transportista, que éramos nosotros mismos, y luego ya que lo tratábamos, lo sellábamos, lo firmábamos y decíamos a dónde mandábamos las cenizas producto del tratamiento de los residuos peligrosos biológicos infecciosos. Nosotros en todos los 5 años que estuve trabajando, utilizamos 2 lugares para enviar cenizas producto del tratamiento de los residuos peligrosos biológicos infecciosos. Uno de ellos fue Bordo Poniente, aquí en la parte de la Ciudad de México con el Estado de México, y la otra fue el relleno sanitario de Temoaya. Perdón. Entonces, cada que llegue el camión a recolectar, en el manejo bitácora manifiesto, debe de haber una reciprocidad. Por supuesto que en la salida que se anota en la bitácora, se anota el número del manifiesto con todos los datos que ya habíamos comentado. Y en el manifiesto, este es el cuerpo general. Ya la autoridad te permite que le pongas tu, tu logotipo, que pongas el logotipo de ellos, pero a final de cuentas, el manifiesto, como lo ven ahí, para el biológico infeccioso, te dice qué me estoy llevando, de qué clasificación, qué tipo de contenedor y cuántos kilos. Y si está etiquetado o no está etiquetado. Entonces, imagínate que yo llego a tu empresa y ya llego con manifiestos prediseñados, preimpresos, con las copias correspondientes para que se te quede una a ti como generador, para el transportista, para el tratador, para la disposición final y la de contabilidad, ¿no? Que normalmente los manifiestos están en contabilidad. Y cuando te llega una auditoría, el auditor de Profepa o el inspector de Profepa, pues te va a decir, mira, no me interesa la factura, ni me interesa tu copia, yo quiero el manifiesto completo con todos los sellos y con todas las firmas. Y entonces el encargado del manejo empieza a sufrir y empieza a batallar, y por supuesto que quien tiene una copia con todos los sellos, en el caso de nosotros que hacíamos toda la función, pues éramos nosotros. Entonces, en algún momento, pues nos convertíamos en apagafuegos de los administradores de los hospitales o de los encargados del manejo, porque oye, es que ya hablé a mi empresa y no encuentran y que la factura y que la trae el vendedor o el cobrador o bla, bla, bla. Y entonces les decíamos, bueno, mira, pues te voy a mandar una copia por fax. En ese tiempo el fax era lo que predominaba. Y entonces ya más o menos ahí les ponían una observación de que había presentado una copia y que se comprometía a presentar en un tiempo X el manifiesto original con todos los sellos. ¿Cuándo obtienes tu doctor, tu enfermera, tu administrador, tu gerente de ambiente, tu gerente de seguridad? ¿Cuándo obtienes normalmente el manifiesto original con todos los sellos? Cuando pagas. Y el error es que cuando pagas, que puede ser un mes, que puede ser 2 meses, dependiendo del crédito que te den o dependiendo la morosidad que pues ya es problema de cada una de las empresas, de las organizaciones, pues en ese momento, hasta ese momento, perdón, pues tienes el manifiesto original y eso no debe de suceder. Se deben de implementar acciones para que el manifiesto, que es el único documento que comprueba que le has dado manejo adecuado a los residuos peligrosos biológicos infecciosos, lo debes de tener a la brevedad posible y entonces hay que hacer todos los trámites necesarios para que se dé que tú lo tengas, porque de veras que los que más sufren cuando hay una auditoría de este tipo, cuando hay si estás por una certificación y todo eso, y no escuchaste este detalle en este curso, en esta plática, o alguien te lo comenta porque tomó este curso, pues vas a sufrir. Y vas a sufrir porque tú eres el encargado, porque tú eres el que está en ese momento, en esa problemática, y entonces vas a decir, pues de aquí ya me van a poner y ya me quieren clausurar y ya quieren esto, ya saben que en una inspección o auditoría de este tipo, pues, a veces o en la mayoría de los casos, pues son muy prepotentes
y casi siempre nos quieren espantar, ¿no? Entonces, pues, anticípense a ese tipo de situaciones, que su manifiesto, una vez que se cumple el ciclo, díganle al área de contabilidad, al área de facturación, al área de tesorería, al área como se llame, que tú necesitas que se pague dentro del tiempo de, pero que el manifiesto, a la brevedad posible, esté en tu expediente. ¿Saben cuántos años tienen que guardar el manifiesto los generadores, los hospitales, las empresas, los consultorios dentales, los bioterios, todos esos generadores que les toca cumplir con esta normatividad? ¿Saben cuántos años están obligados a guardar los manifiestos? 5 años. Los tratadores, 10 años. Entonces, imagínate, yo puedo ir y en el caso de que me corresponda, porque tampoco es que se me ocurrió y voy y te hago una inspección, no, que se cumpla con todo el procedimiento, pues yo no te voy a pedir el manifiesto de la semana pasada, ¿no? Yo te puedo pedir 5 años atrás y te puedo pedir que me des el manejo adecuado de la fecha que a mí se me ocurra como auditor, mientras estemos en esos 5 años. A veces nos preocupamos porque pues tengamos el próximo, ¿no? Sabemos que el próximo pues es complicado por lo que les estoy comentando, ¿no? Pero si yo te pido el de medio año atrás o el de 3 meses atrás, debería de estar. Pero también te puedo pedir, dame el manifiesto de la semana 15 de, hoy es 2021, del 2019. ¿Y qué crees? Que en la mayoría de los casos no lo tienen. Entonces, por eso este curso se llama, pues, el manejo integral, los puntos importantes para lograr un manejo que dé cumplimiento a la normatividad en la cuestión del residuo peligroso biológico infeccioso. Entonces, tu manifiesto es indispensable. El manifiesto normalmente lo lleva el transportista, lo lleva el tratador, lo lleva el que te da el servicio. El servicio cuesta y por eso hay que manejar adecuadamente esto, pero siempre tener en cuenta antes que todo esto del dinero, pues que es la salud e integridad física de las personas, de nuestros colaboradores, del ambiente. ¿Ok? Aquí tenemos los datos, arriba estaba el generador, abajo estaba el transportista, después vienen los datos de la planta tratadora y al último pues vemos ahí, ¿no? Dice, declaro protesta bajo decir verdad que recibí los residuos peligrosos descritos en el manifiesto, nombre, ficha, sello, nombre o razón social del destinatario, domicilio, código postal, número de autorización de Semarnat y nombre y cargo de la persona que recibe los residuos, ¿no? La parte final es observaciones y la firma final, la parte final, en donde ya la persona, la empresa, perdón, que trató los residuos, está avalando todo el ciclo diciendo, declaro bajo protesta de decir verdad que recibí los residuos peligrosos descritos en el manifiesto, nombre, firma, fecha y sello. En este caso, en esos 5 años que les comento que yo trabajé, pues manejábamos en esos 5 años miles de manifiestos y cada uno de esos manifiestos que representaba a cada una de las cargas que venían de cada uno de nuestros clientes, de los generadores, eran firmados y sellados, firmados a mano por un servidor y sellados cada día para que se diera este ciclo de la facturación y que los clientes, los generadores tuvieran sus documentos de acuerdo a los tiempos que pues se habían establecido en los contratos correspondientes. Y viene aquí esta pregunta, ¿no? ¿Te imaginas todos estos residuos peligrosos biológico-infecciosos en un relleno sanitario o en una barranca? Aquí están unas bolsas amarillas, que desde el momento que son amarillas, adentro hay un patológico,
Y aquí tenemos bolsas revueltas con todo. Podemos visualizar restos de sangre, podemos visualizar algunos frascos de fármacos y aquí pues vemos un almacén con bolsas rojas con contenedores. La realidad es que no debe de ser ese el manejo, la realidad es que el manejo debe de ser de acuerdo a la normatividad, de acuerdo a un orden y sobre todo en apego a las normas de seguridad, a las normas de salud. Y entonces empezaríamos ahorita con la clasificación de los RPBIs. ¿Ok? Existen varias clasificaciones que ya las pedía el manifiesto. Voy a regresarme tantito. Aquí está. En este caso, para un manifiesto de RPBIs, aquí viene sangre, aquí viene cepas y cultivos, aquí viene misceláneos, aquí viene patológicos, vienen las 5 clases, y entonces nosotros ya reportamos contenedores con la cantidad de kilos y que en el caso de nosotros en ese tiempo, cada contenedor estaba numerado, de tal manera que con el manifiesto y con el registro que nosotros llevábamos, sabíamos qué manifiesto, qué cantidad de residuos, qué tipos de residuos venían, en qué peso venía cada uno de los residuos y en qué contenedor venía. Eso era muy bueno porque teníamos una trazabilidad nuestra interna de que podíamos saber de dónde, cuándo, cómo vino cada contenedor. Y aquí les platicaré, por ejemplo, que en una diapositiva más adelante vamos a ver que existe el riesgo radiactivo. Una mañana me van a ver a mi oficina los trabajadores, el jefe de operación y un operador del sistema, y me van a ver muy asustados y me dicen, ingeniero, tenemos un problema. Y yo ya estaba acostumbrado que cada vez que me decían que había un problema, que era tan variable que a veces me decían, sí, hay un problema y a veces no era problema, pero a veces sí era un gran problema. Pero para cuando me van a ver de blanco con un traje Tyvek que manejábamos para cuando teníamos que hacer actividades de mantenimiento, sobre todo en cámaras o sobre todo en el área de trituración, pues porque se exponían a contaminarse con sangre, con fluidos y con todo eso. Entonces me fueron a ver los dos con su traje y me dicen, ingeniero, ¿puede bajar? Tenemos un problema. Pero nada más baje hasta cierta parte porque, pues por eso venimos de blanco. Y yo así de, pues, ¿qué me quieren decir, no? Entonces bajamos y me dicen, hasta aquí, de aquí ya alcanza a ver. Y ya tenían cubierto el lugar con sábanas blancas que nos llegaban de los hospitales. Y digo blancas, bueno, manchadas de sangre y etcétera, ¿no? Como de repente en los hospitales. Ahora ya las sábanas pues ya no son biológico infeccioso, pero en ese tiempo sí. Y entonces abren la sábana y veo un bote como de esos botes de galón de pintura amarillo con el símbolo radioactivo. Y me quedo así y los volteo a ver y dije, pues estos por algo están de blanco, porque empieza tu mente digo, pues qué bueno, ¿no? Los felicito, me lo dije adentro de mí, porque pues ya están utilizando algo del conocimiento que tienen de las películas o de algo, y ya se pusieron de blanco porque el blanco no va a absorber si hay radiación, etcétera. Bueno. Y ahí me acordé que me había dicho mi director que teníamos un contador Geiger para este tipo de situaciones, como la empresa tenía la parte de la tecnología de Estados Unidos y la experiencia del manejo de Estados Unidos. Entonces me acordé y le dije a uno de los que me llevaba ahí, le dijo, mira, ve atrás de mi oficina en tal lado y tráete el contador Geiger.
Y entonces fuimos por el contador Geiger y entonces ya para ese me llevaron un traje blanco Tyvek y en la materia de seguridad todo está bienvenido. Entonces me puse el traje Tyvek, me acordé que nos habían enseñado a manejar el contador Geiger y empezamos a manejarlo de acuerdo a los procedimientos empezamos con de la máxima a la mínima y acercándonos y a final de cuentas llegamos, marcaba mínimo la cantidad, ¿no? ¿Qué hacía un contenedor de material radiactivo, de un isótopo radiactivo, en una planta de residuo peligroso biológico infeccioso? Ahí estaba. ¿Ok? Mal manejo del hospital, sí. Entonces, lo primero que hicimos fue, ¿de dónde viene este contenedor? ¿De dónde sacaron ese bote? Y como fue así de que ahí lo encontramos, el contenedor ahí estaba, el contenedor rojo nuestro. Y entonces, con el número, buscamos el manifiesto que nos relacionara el número del contenedor y nos dimos cuenta que era del Hospital X. Ya que teníamos que era del Hospital X con el manifiesto, con el número del contenedor, entonces en alguna plática que habíamos tenido, que nos habían capacitado, se nos dijo que el ININ, que estaba muy cerca de nosotros estábamos en Lerma, el ININ está en La Marquesa, que el ININ es el que se encarga de este tipo de situaciones, de este tipo de problemáticas, entre otras situaciones que hace el ININ. Entonces me comuniqué con el ININ y les dije, no, oigan, fíjense que tengo esta situación, ya le expliqué toda la situación y me dijo, a ver, ¿me puede dar el número que tiene el bote? Era un bote como de lámina amarillo con el símbolo en magenta de residuo radioactivo. Y entonces ya fuimos por el número, se lo dimos y él me dijo, mire, vamos a ir por él, el manejo es así, al igual que ustedes en su procedimiento para el biológico infeccioso, nosotros tenemos un procedimiento para este tipo de residuos. Por supuesto que no debe de estar ahí y es común que los hospitales lo manejen mal y se vaya con el biológico infeccioso. Les tocó a ustedes, pero no son los primeros ni serán los últimos. Lo correcto que ustedes deben de hacer es lo que están haciendo, aislarlo. En el caso de ustedes, pues ya tienen un contador Geiger, aislarlo, ponerlo fuera del alcance de todos y llamar al ININ. Ya lo hicieron. Y efectivamente el ININ fue, tomó y lo mismo, se dejaron su camioneta, se pusieron sus trajes, sacaron sus contadores Geiger y desde la calle empezaron a monitorear, se fueron acercando hasta que llegaron al lugar donde estaba el contenedor, el bote, el recipiente, como quieran llamarle. Se dieron cuenta que el nivel de radiación era mínimo, tomaron sus notas, lo metieron en su contenedor de plomo, bla, 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 nos dieron nuestro manifiesto y nos dijeron no me acuerdo si nos cobraron 1,700 o 2,500 pesos y dijeron, con esto sabemos quién es. Si no es con lo que ustedes nos están diciendo de que tienen su control, con el número del lote del manifiesto, del documento, perdón, del bote, sabemos quién y vamos a ir con ese generador porque pues se le va a sancionar y se le va a llamar la atención. Entonces, en esta parte, la identificación y el saber actuar, el estar capacitados para saber qué puede venir en un RPBI, porque te pueden venir N cosas, ¿ok? Ahorita ya salió esta parte, ya les platicaré de otras más. Sangre. Fíjense aquí algunas problemáticas, porque si tú sigues puntualmente las definiciones que están en la norma, te vas a encontrar con problemáticas, ¿ok? Sangre y los componentes de esta solo en forma líquida y la sólida y la cuajada, que sí la hay. Sangre y componentes de esta solo en forma líquida, así como los derivados no comerciales, incluyendo las células progenitoras, hematopoyéticas y las fracciones celulares de la sangre resultante hemoderivados. El punto aquí es que, imagínate, estás en un hospital
y de repente te dicen, oiga, pues aquí ya se coaguló esto, ya está seco, ¿qué hacemos? En ese momento es un punto importante de riesgo, porque si en ese momento la persona que va a dar la indicación le dice, pues la norma dice que solo sangre líquida, así es que sólida, mándalo al de manejo especial. ¿Cuántas veces sucederá eso? ¿O cuántas veces la persona que no está capacitada se encuentra en una situación y entonces dice, ah, pues yo escuché que solo la sangre líquida, si es que esto ya está sólido, para el de manejo especial? ¿Ok? Aquí está. Y sucede porque, pues, les digo, tantos años que se presenta. Ojalá y en tu lugar de trabajo no suceda. Qué bueno. Sangre líquida o sólida es sangre y se va a tratamiento. ¿Ok? Cultivos y cepas de agentes infecciosos. Los cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación, así como los generados en la producción y control de agentes biológicos infecciosos, todos los cultivos y las cepas son biológico infecciosos. Utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos de agentes biológico infecciosos son cultivos y cepas de agentes infecciosos. Deben de llevarse, de mandarse a los contenedores rojos, a las bolsas rojas para su tratamiento. En algunos casos te da la oportunidad de desinfectar o de meter a una marmita, de darles una esterilización. En otros no. En este caso no lo estamos viendo porque esto viene de la norma. ¿Ok? Patológicos. Y en el patológico, anoten por favor una situación que no tiene discusión. El patológico se debe de tratar por incineración, no hay otra. Oye, pero yo tengo un proveedor que me esteriliza o que me hace microondas o que hace un tratamiento químico. Sí, el patológico debe de tratarse únicamente vía incineración. Es decir, que el que te está dando el servicio tiene que darte la evidencia, los permisos del incinerador, porque no puede hacerlo fuera de una incineración. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los patológicos? Tejidos, órganos, partes que se remuevan durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica que no se encuentren en formol. Esta imagen es fuerte, es dura, pero pues la mayoría de los que estamos aquí estamos acostumbrados, trabajamos en un hospital, trabajamos en un área donde nos enfrentamos a sangre, nos enfrentamos a estas situaciones, incluidos algunos que trabajan en las áreas de ambiente de las empresas o de seguridad, pues estamos ahí y estamos expuestos a estar en contacto con este tipo de situaciones, ¿no? Aquí tenemos una pierna amputada y de este lado pues tenemos el momento en que están haciendo una intervención quirúrgica que por supuesto está generando o va a generar o puede generar un residuo patológico que debe de ser manejado en un bote amarillo para los líquidos, en una bolsa amarilla para los más sólidos. Y entonces, aquí entra una situación importante cuando manejamos este tipo de situaciones, que hay lugares en el país donde a las amputaciones a los miembros, eh, lo voy a decir como me lo dijeron porque son las experiencias, a los dedos, a las manos, a los pies les dan sagrada sepultura, les dan santa sepultura. Y entonces me sucedió un caso en Toluca, estábamos en Lerma, que me llaman del hospital, de un hospital al que le dábamos servicios, y me dice muy preocupado el administrador del hospital, el doctor administrador del hospital, y me dice, ingeniero, tenemos un problema. Vinieron a hacer recolección y le dije, ¿hay algún problema con la recolección? No, 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 déjeme le platico. Tenemos un problema porque se amputó una pierna a una persona y la pierna se les dio a su gente en la recolección. Fue ayer en la tarde y no sabemos si ustedes vinieron allá en la tarde o hoy en la mañana, pero el paciente y su familia quieren la pierna.
están pidiendo la pierna, están en una posición muy beligerante, porque pues en sus usos y costumbres a la pierna pues le dan sagrada sepultura. Y yo le dije, pues mire, estamos en un gran problema porque el manejo de los residuos es uno, y si ya lo recolectamos, pues ya es biológico infeccioso. No podemos hacer más en ese sentido. Y me dice, no sea malo, ayúdeme a ver si todavía está, porque pues no sabemos si fue ayer en la noche o hoy. Me estaba hablando él como a las 12 del día. Y entonces, pues empezamos a investigar con esa trazabilidad que teníamos de saber de dónde vinieron cada contenedor. Y entonces fuimos al manifiesto y efectivamente ya habíamos recolectado, pero ¿qué creen? Estábamos quemando, y lo que tiene prioridad cuando quemábamos casi todos los días, pero a veces se para por mantenimiento o por alguna situación o por limpieza de los hornos. Y en ese momento estábamos quemando y tenía prioridad todo el patológico y más ese tipo de, de, de residuos, ¿no? Y entonces me dice el jefe de turno de operación y me dice, efectivamente, lo recolectamos hoy por la mañana y ya se quemó. Ya. Y pues cuando quemamos no queda nada. Y entonces me comunico con el director del hospital y le dije, mira, ya identificamos, vino en el manifiesto fulano de tal, lo entregó tal persona del hospital, nos lo trajimos así, pero ¿qué crees? Ya se quemó. ¿Cómo crees? Pues sí, ya se quemó. O sea, y entonces me dice, pues, pues déjame ver qué hago, ¿no? Entonces ya le me entiendo yo que él habló con la gente, y a los 10 minutos me vuelve a llamar y me dice, pues mire, la gente no me cree y yo le pido a usted que usted les explique. Quieren ir a la planta. Y le dije, mira, yo no los puedo recibir, pero por tratarse de ustedes y entendiendo la situación de los usos y costumbres y de la posición, lo único que puedo hacer es que suban a mi oficina, que no tiene acceso a la planta, que vean desde arriba, que ellos vean, enseñarles el contenedor, arriba tener el manifiesto y decirles, mire, este es el manifiesto, este es el número de contenedor, ahí usted puede ver desde aquí el número de contenedor que ya está vacío. Eso es lo que puedo hacer. Entonces me dice, déjeme ver, no se vaya. Yo creo que los tenía ahí, les dijo, pues esto es lo que pueden hacer, y la gente dijo sí. A la media hora ya estaban en la planta con todas las medidas de seguridad. Les digo, la planta estaba diseñada de esa manera, no podías tener acceso a las áreas de proceso directamente a la oficina, y ya de ahí podías ver toda la planta, podías ver todos los contenedores, podías ver los equipos. Y entonces ya les expliqué yo, miren, el manejo de esto es así, está normado de esta manera, y en el momento que sube a mi camión y que llega y estoy quemando, adelante a quemar. Pues bueno, no se fueron contentos, sino hasta que me dicen, oiga, ¿y nos puede dar ceniza? Pues al menos decirle al paciente que está ahí que pues esto es lo que quedó de su pierna, ¿no? Y a eso llevarlo al panteón. Le dije, pero pues no va a ser representativo porque pues ya tengo quemando tanto tiempo y las cenizas que estén ahí van a ser de... Y entonces me dice el director, porque iba el director del hospital y me dice, ¿se puede, Saúl? Le dije, mira, las cenizas ya no son peligrosas, no hay ningún problema, y es como arena. Así queda la consistencia, la textura de nuestras cenizas. Algunos pedazos de jeringas, de agujas, pero pues ya están a 1000 grados, 800 grados, ya no tienen nada, no hay problema. En ese sentido, pues tenemos esa seguridad. Entonces,
le dije a uno de mis colaboradores, le digo, a ver si te consigues por ahí un frasco pequeño y pues tráete tantita ceniza, ¿no? Y entonces, pues así logramos solventar esa parte de este tipo de residuos que va a depender en cada lugar del país, en cada situación de usos y costumbres, y que de veras que se tienen problemáticas muy, muy especiales, muy diferentes. En otro caso, querían linchar al doctor. El hospital estaba rodeado en Veracruz porque los familiares querían la pierna. Y el problema que se dio ahí es que esa ya era en otra empresa donde yo trabajé, yo estaba para un proyecto este, de una planta de tratamiento de residuos y me enteré de todo el caso porque pues ahora sí que era muy, muy, muy difícil porque los familiares se amotinaron en el hospital de un pueblito y querían la pierna, y querían la pierna. El problema es que el camión era una recolección que venía de Veracruz para la Ciudad de México, para tratarse en la Ciudad de México, y el camión desaparecido. Se buscó por mal y tierra, se pensó lo peor, y a final de cuentas, ¿dónde creen que estaba el camión? Mal hecho por todos lados. A final de cuentas, el chofer fue despedido y se le levantó un acta administrativa y todo mal, pero el chofer tenía escondido en casa del amante, con el camión escondido, tapado, en un lugar, hasta que no alguien de sus compañeros, pues sabiendo todos la problemática, pero sobre todo ya preocupado por la integridad del trabajador, dijeron, oigan, ¿alguien sabe dónde puede haber estado este cuate? Porque pues trae el camión, trae los residuos, el riesgo que representa, y aparte en ese camión trae la pierna, que allá tienen el problema. Hasta que alguien dijo, pues yo conozco dónde está su querida, ¿no? Y ahí estaba el camión tapado con unas lonas y ahí, me acuerdo mucho que fue el dueño de la empresa de esta parte y con una hielera y a ver, abre el camión con equipo de seguridad, porque ya la situación era muy difícil en el lugar de Veracruz, ¿no? Entonces, sacaron la pierna. Esto fue algo diferencial, ¿no? Por eso estoy platicando cómo ahí el manejo de los residuos, el que se hizo responsable con un documento fue el director del hospital. Por supuesto que tuvimos cola que nos pisaran nosotros, ¿no? Pero, por otro lado, querían linchar al doctor que fue el que amputó la pierna, lo querían linchar. Entonces se hizo el viaje, se llevó una hielera, se entregó, se hizo la firma y el director dijo, yo me responsabilizo de todo lo que pueda pasar, pero tenemos que solventar esa situación porque quieren linchar a mi doctor. A final de cuentas se hizo todo esto que les comento. Y entonces, la moraleja de todo esto, el mensaje de todo esto es que los residuos patológicos conllevan este tipo de problemáticas independientemente de la putrefacción, independientemente de toda la fuente de contagio, independientemente de hoy con el coronavirus, pues todo lo que se maneja y que pues se dan este tipo de situaciones y que en algún momento si estamos en este tipo de manejo de un hospital, de estar en una clínica así y que se dé esto, pues ya sabes que en algún momento detona todo este tipo de situaciones. ¿Ok? Los patológicos también consideran muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citocológico, histocológico, excluyendo orina y excremento. Antes sí, ahora no, después de 2001, 2002, que se hizo el cambio de la norma, todas las muestras de orina, todas las muestras de excremento, estén o no estén enfermos, tuvieran o no tuvieran, porque no hay ese procedimiento escrito, eso ya queda a criterio de cada hospital, de cada laboratorio, pero aquí no dice hazles esto. Aquí dice excluye la orina y el excremento.
¿Ustedes qué creen que le hagan a esa orina y a ese excremento? ¿La persona hubiese tenido contagio o no? ¿Hubiese tenido enfermedad o no? ¿Y del tipo de enfermedad o del tipo de contagio X? ¿Qué se le está haciendo después de que se cambió en 2001, 2002? Al drenaje. Así como los líquidos de diálisis en volúmenes que les comento enormes, al drenaje. Ojalá y alguien que lo esté haciendo y que pues al menos le eche cloro o al menos haga alguna desinfección, pero la verdad en lo que me ha tocado vivir, pues es dinero, es tiempo, es esfuerzo y lo más fácil es cómo va. Aquí, si está en tus posibilidades que este tipo de situaciones pues para eso te hacen una muestra de orina o de excremento, ¿no? Para encontrar alguna situación que haya anormal en esto, que tengas una enfermedad. Imaginemos que sea una enfermedad contagiosa, ¿no? Cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con agentes enteropatógenos en centros de investigación o bioterios. Ya les platicaré después lo dantesco que era quemar perros que venían de bioterios, sobre todo para condiciones de operación cuando se cargaba el trabajo, híjole, porque lo primero que haces es triturarlos, desmembrarlos en un triturador industrial. Eso es dantesco. Residuos no anatómicos, gran punto de confusión. Yo no sé qué es anatómico, yo no sé, y entonces el anatómico se vuelve la concentración de todos los que no sabes, o de ahí se mandan a otros lados, o de ahí se mandan a los de manejo especial. Recipientes desechables que contengan sangre líquida, y viene el punto de, y si no tienen, y si no es sangre líquida y es sangre sólida, ¿qué hago con él? ¿Ok? ¿Qué harían ustedes si es sangre coagulada? Los materiales de curación, fíjense, materiales de curación empapados, saturados o goteando sangre. Y si solo tiene una mancha. Y esto lo comento porque en las N capacitaciones que me ha tocado dar, me preguntan y me dicen lo que están haciendo en particular en ese hospital, en esa clínica o en ese centro generador. Y lo que hacen de manera general es que ante la duda lo mandan a misceláneo, perdón, lo mandan a de manejo especial. Si yo tengo aquí una gasa que no esté empapada, saturada o goteando sangre, ¿qué creen que hacen con ella? Se va al bote que no es rojo, se va al bote que no es amarillo, se va a los de manejo especial. Pero es sangre y no sabemos si esa sangre venga de algún paciente que tenga alguna enfermedad. Ante la duda, manéjalo como biológico. Esa es mi recomendación. Pero eso es lo que sucede cuando a alguien le decimos, hazlo como dice la norma, y cuando dice la norma, híjole, ¿y qué hago con esta duda? Ahí viene lo problemático, porque uno pensaría que todo se maneja para biológico, ¿no? Y que se incrementa el volumen del biológico. No, la verdad es que, y a mí me ha tocado gente que me ha dicho en estas capacitaciones, tal vez no en directo, en el momento que lo estamos comentando, como ahorita, sino cuando hacemos el break y cuando hacemos esto, me dicen, oye, ingeniero, pues yo no me quiero comentar, pero pues la orden del administrador, de la gente del hospital, de la empresa es, ¿tienes duda? Al de manejo especial. Y nos vigilan, ¿eh? Y nos dicen y esto porque pues saben que eso disminuye. Entonces, si la ética, si el profesionalismo,
si el compromiso con el ambiente, con la seguridad, con la salud de los trabajadores y de los pacientes no está en ti, que eres el responsable, no está en ti que lo estás generando y que de ti depende que desde ahí se vaya y se le dé el manejo adecuado, pues entonces de ahí para abajo puede suceder cualquier cosa. Y lo que yo les digo es lo que en mi experiencia desde 1998 se ha venido dando. Y las respuestas, pues es lo que les comenté, que vamos a ver las notas de que encontraron tales residuos así, que encontraron tales otros acá, y que pues dices, pues desgraciadamente sigue existiendo esa falta de ética, esa falta de profesionalismo desde las personas que están administrando, autorizando todo esto o desde quienes los están generando. ¿Ok? Y entonces aquí es donde viene lo que yo les comentaba, ¿no? De los líquidos de diálisis que salieron porque pues ahora nada más desde ese año que cambió la norma, que ya estoy hablando de muchos años, 2001, 2002, líquidos, fluidos corporales, líquido sinovial, líquido pericárdico, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal, y desde el momento que los hospitales dijeron, ya no está el líquido de diálisis, no lo meten, no lo ven en ninguno de estos, porque no está puntualmente puesto, y les digo que hay mucha gente que se maneja, no está escrito ahí, no está ahí, y entonces pues son muchísimos litros todos los días de líquidos que tienen toxinas, que tienen, para eso los sacan del cuerpo, para eso son los lavados que se hacen, por decirlo de alguna manera, con todo la dialización que se les hace a los pacientes y que pues en ese líquido pues vienen todas la suciedad, las toxinas que quitan en este proceso, ¿no? Entonces, los no anatómicos, recipientes desechables que contengan sangre líquida, ya vimos qué onda con la sólida, materiales de curación empapados, saturados o goteando sangre o fluidos corporales, y cuando nada más tienen unas gotas, viene el punto de duda, y esa duda es que se va a los de manejo especial. Materiales desechables que contengan secreciones pulmonares de pacientes sospechosos de tuberculosis o sospecha. Y yo pregunto, lo tengo, llego, pero no tengo la sospecha, pero ya lo tengo, pero no tengo el diagnóstico. ¿Qué hago con todos esos residuos? ¿Saben cómo se tratan todos esos residuos? Cuando tenemos la duda de si solo tiene una gotita o si ya está seco, se va a los de manejo especial. Es decir, que hay un alto riesgo de que esos residuos que se van a combinar con otros y que van a llegar a un tiradero a cielo abierto generen N problemas de contagios, en problemas de contaminación, tanto para la flora como para la fauna, pero sobre todo para los pepenadores, para la gente que día a día está en contacto con estos residuos en esos lugares, inclusive en el camión de la basura. Mejor hagámoslo bien, ¿no? Y ante la duda, pues hagámoslo y tratémoslo como biológico infeccioso. Materiales desechables que contengan esputos, secreciones pulmonares y cualquier material usado para contener estos de pacientes con sospecha o diagnóstico de tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa, según sea determinado por la SSA mediante el memorándum interno o el boletín epidemiológico. Por eso ahorita, si no tenemos ese diagnóstico, si no tenemos ese boletín, ahorita en toda esta pandemia, todo debe de ser manejado desde el momento que estamos en un centro de salud, en una institución, como biológico infeccioso, y se debe de manejar de esa manera, incluido, si nos estamos sonando la nariz, incluido, estamos en un hospital y deberíamos de tener ese cuidado, y pues probablemente a lo mejor esta sea una de las causas en que no logremos estarle ganando terreno a todo esto. ¿Ok? Residuos, materiales desechables. Aquí viene otra igual de fiebres hemorrágicas. De la misma manera, materiales absorbentes utilizados en jaulas de animales que hayan sido expuestos a agentes enteropatógenos. A veces es algodón, a veces es acerrín, a veces son pañales
en todos estos centros de bioterios o de investigación donde se trabaja con ratas, con conejos, con aves, con ranas, con perros, con gatos, etcétera. Todo ese material, al estar en esta situación, debe de manejarse como biológico infeccioso. En algún momento en una institución educativa, que no diré el nombre, que se trabajaba con conejos y con ratas y todo eso, y les preguntabas, oye, ¿y qué haces con estos animales que por la norma ya son considerados biológico infecciosos? Si no se preocupe, maestro, les damos santa sepultura en el jardín de la escuela. No juegues. Sin palabras, ¿no? Objetos punzocortantes. Y aquí es donde entran los centros de acupuntura y entran los de tatuajes, ¿eh? Los que han estado en contacto con humanos, animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico, tratamiento. Únicamente tubos capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas de sutura, de acupuntura y para tatuaje, bisturís y estiletes de catéter, excepto todo material de vidrio roto utilizado en el laboratorio, el cual deberá desinfectarse o esterilizarse antes de ser dispuesto como residuo municipal. Antes, toda la jeringa junto con la parte punzocortante era biológico infeccioso, ahora solo la punta. Pero aquí queda una gran problemática. En muchos casos, en base a todos estos años de experiencia, cuando tú aplicas una inyección, cuando tú aplicas utilizas este punzocortante, eh, como que hay un regreso de sangre en la jeringa. Es muy común que haya una gota de sangre en la jeringa. Y entonces, aún hoy en día, cuando se da esa situación, ya estamos tan acostumbrados a decir, le quito, porque ya los contenedores como los que están aquí, ya pones la jeringa, le das vuelta y queda ahí el punzocortante, pero ya no nos fijamos si en el cuerpo plástico de la jeringa viene esa gota de sangre. Y es muy frecuente que suceda. Y si fuera poco frecuente con una vez que suceda, pues ya tenemos ahí una gota de sangre que ya nos estaría diciendo de la presencia de que ya ese plástico ya tiene la característica de ser biológico infeccioso. Los enfermeros, los médicos, la gente paramédica que está manejando todo esto todos los días, pues nos dirá con qué frecuencia sucede eso, para que en ese momento pues tengamos un cuidado en esa situación. ¿Ok? Pues bueno, vamos a dar un corte para poder atender preguntas que se hayan generado hasta este momento. El ingeniero Antonio nos va a compartir algunas preguntas y las vamos a estar comentando para ustedes, para que las escuchen o para que haya esa interactuación. Otra vez, nuevamente, muy buen día, un gusto saludarte. Un gusto saludarte nuevamente, ingeniero Saúl. Aquí andamos nuevamente para lo que es la parte de preguntas y respuestas. Les comento, bueno, ahorita agradecemos la primera sesión del ingeniero. Yo en este momento les respondo tantito unas dudas respecto a la parte de las constancias y la parte del material que están teniendo. Y ahorita pasamos con la sesión de preguntas y respuestas. Voy a compartir, permitir compartir pantalla. Con esta parte, por favor, en un momento más empezamos con la parte de las preguntas y respuestas respecto del evento. De momento ya está grabando aquí mi pantalla. Ok, vale. Aquí tenemos a SGI Capacitación. Aquí estamos. Excelente, muy bien. Bueno, en el chat voy a colocarles todo lo que es la parte de la liga donde pueden acceder por si se llega a cortar la transmisión, porque varios de ustedes me han comentado que tienen algunos problemas con lo que es la parte del, de la conexión por el módem, por la parte de internet. Les voy a colocar justamente la liga donde pueden ustedes o van a poder ustedes encontrar justamente nuestra página web. Recuerden que al finalizar el evento les vamos a compartir el material libre, que es la legislación ambiental en materia de residuos peligrosos biológicos infecciosos en México.
Y en este caso, para los que vayan a querer acceder a lo que es la constancia y o el material adicional complementario, les voy a compartir la liga en un momento más en el chat, donde van a poder acceder a ella. Básicamente ustedes se registraron, donde ustedes se registraron para este evento, en la parte de hasta abajo van a poder encontrar justamente si tomaron este taller o no. Les voy a mandar ya de una vez la liga completa para que puedan acceder justamente a esta pantalla, para que no tengan mayor problema en ello, ¿ok? Deshabilité un momentito el chat, ahorita lo vuelvo a activar, no se preocupen. Aquí van a poder acceder justamente a la pantalla donde vienen los eventos en los que han participado. Los que ya han estado con nosotros ya saben el mecanismo, es exactamente el mismo. Los que no han estado con nosotros les comento. En esta pantalla, en esta parte que ustedes van a tener como liga, en la parte inferior, vamos a tener en este caso el evento de seminario taller de aspectos básicos en manejo de RPBase. Ustedes le van a dar clic aquí. En este caso, va a estar disponible justamente al concluir el evento. Voy a poner como ejemplo el de seguridad industrial. Todavía no está activo el de RPBase, en un momento más lo activo. Y va a venir justamente varias opciones. Si ustedes requieren aplicar el examen, recuerden, el examen es totalmente sin costo, no tiene ningún costo aplicar el examen. Pueden aplicarlo en este caso. Le dan clic justamente en aplicar el examen y les da a desplegar justamente este examen, ¿vale? Todavía no está activo, recuerden, porque ya nos ha pasado de que lo activamos antes, lo acceden y que creen que lo reproban. ¿Por qué? Porque no han terminado justamente el seminario taller, porque hay cosas que vemos durante el mismo que vienen como preguntas aquí, ¿vale? Ninguna pregunta, ojo, ninguna pregunta es abierta, todas son opción múltiple, se califica automáticamente. Ustedes tienen que obtener por lo menos 19 de 25 puntos para poder acreditar el examen y de igual manera con ello, si así ustedes lo desean, solicitar su constancia de C3 del evento del día de hoy, que es por 6 horas, por el manejo integral, por el manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos, ¿vale? Del instructor con su registro STPS, ¿vale? Entonces aquí ya vienen las preguntas para que ustedes la respondan ya cerca del final del evento. ¿Ok? De igual manera, les comento que si ya lo aprobaron y quieren su constancia, pueden en este caso, en la misma página, en el mismo evento, aquí dice aplicaste y aprobaste tu examen, solicita tu constancia, da clic aquí, le dan clic a esta parte y los va a llevar a este formato de color azul, ¿vale? En este formato de color azul es para los que aprobaron el examen y quieren su constancia de competencias laborales. Recuerden que el costo es de 390 pesos masiva. En este formato, en este de color azul, están solicitando constancia y material adicional complementario, que se los mencionaremos. El material, como les comentaba en un inicio, consta de lo que es obviamente, bueno, su constancia, su reconocimiento por nuestro departamento de capacitación, lo que es el cuaderno digital de trabajo, la presentación del evento en PDF, lo que está presentando el ingeniero, el compendio de formatos editables auxiliares. Les voy a compartir unos formatos en Excel y en PDF sobre el llenado de los manifiestos, unos ejemplos sobre el llenado de los manifiestos, en particular de RPBIs. Quienes nos acompañaron de residuos peligrosos, pues era solo de peligrosos y se va a hacer de RPBIs. Un ejemplo de diagrama de flujo justamente sobre la generación de los RPBIs. Van a tener acceso a la grabación del evento también. Recuerden, van a tener acceso a la grabación del evento quien decida, en este caso, solicitarlo. Y acceso también a la grabación de nuestro primer foro digital en medio ambiente, que tiene alrededor de 12 horas con 12 ponencias, ¿vale? Quien decida hacerlo, lo va a responder, lo puede solicitar aquí, ¿vale? Aquí solamente se colocan todos sus datos generales para la elaboración de constancia. Si por alguna razón, ojo muy bien con lo que les voy a comentar, si por alguna razón llegan a reprobar el examen, pueden aplicarlo una vez más, pero tienen que ver nuevamente, prepararse nuevamente con los temas. O si antes de presentar su examen quieren volver a repasar los temas, bueno, aquí abajito en nuestra página, en nuestra pantalla, viene un archivo, en este caso, bueno, una solicitud de color naranja, donde dice, no aprobaste tu examen o deseas prepararte antes de hacerlo, solicita el material complementario, le dan clic a este documento y los va a mandar a esta parte de la solicitud de material complementario. Si reprobaron el examen o si quieren repasar todos los temas y obtener todo el material antes de presentar su examen, lo mismo es grabación, la presentación en PDF, los materiales auxiliares, lo del cuaderno de igual manera, no la constancia porque evidentemente tienen que pasar el examen, lo solicitan en este formato,
¿ok? El costo es exactamente el mismo aquí, el costo es exactamente el mismo, son 390 pesos. De 690, para la parte de la pandemia lo reducimos a únicamente 390 pesos. Temporalmente así va a ser. Entonces, para que tengan oportunidad de aprovecharlo. Finalmente de cuenta, lo tratamos de hacer justamente para ustedes. Esta parte de lo que es el monto, ojo, es por el material. Si ustedes llegan a aprobar el examen y quieren su constancia, ojo, ya no tienen que volver a pagar, ya no tienen que volver a pagar la constancia. El monto es único. Lo que hacen es tomar en este caso el voucher y llenar la solicitud, en este caso de constancia, con el mismo voucher con el que pagaron el material. Pero si pasan el examen, pues bueno, ya de entrada, pues al solicitar su constancia, están solicitando automáticamente, están solicitando el material adicional complementario, ¿vale? Para que lo tengan ustedes en cuenta. En esta nueva modalidad, los que yo no están acompañando no lo saben. En esta nueva modalidad ya tenemos una opción para poder enviarles una liga si llegan a requerir, solamente y únicamente si llegan a requerir pago con tarjeta de crédito. Al finalizar el evento les voy a compartir el liga para ellos, si no durante el transcurso del día en el chat, en la conversación, para que quienes así lo requieran lo puedan pagar con tarjeta. Por el momento y por las políticas de los que de PayPal y de Clip, porque es a través de ellos, no se puede aplicar meses de intereses, pero al menos se pueden pagar con tarjeta de crédito o débito inclusive, ¿vale? Recuerden que el material, si llegan a solicitar el material adicional complementario, son más o menos 5 días a 10 días naturales para recibirlo una vez solicitado. Si llegan a ustedes a dar constancia y material, son de 10 a 15 días naturales aproximadamente, porque se dan cuenta, son más de 700 personas conectadas y varios de ustedes lo van a pedir. Entre más rápido lo soliciten, pues más rápido lo van a poder tener, pero ojo, no lo tienen que hacer ahorita, no lo tienen que hacer de ya porque es el domingo el último día, no lo pueden aplicar al examen y o solicitar el material, la constancia en el transcurso de lo que es la semana, de preferencia en la semana, sino en los próximos 15 días, sobre todo porque tenemos carga de actividades y de trabajo justamente de sus constancias de todos los eventos que ya hemos tenido, ¿vale? Y de igual manera les comento, si alguno de ustedes todavía no tramitó su constancia o material del curso de seguridad y higiene industrial, de prevención, de residuos peligrosos, de prevención y control de la contaminación ambiental o de la norma 026, todavía lo puede hacer a más tardar hasta el 31 de marzo. Y también puede pagar con tarjeta de crédito si es que así lo requiere, ¿vale? Como aviso. Este mismo aviso lo voy a dar posteriormente ya hacia el cierre, ¿vale? Para que si no lo tuvieron oportunidad de prestar atención, lo puedan volver a hacer, ¿vale? En este momento voy a detener mi pantalla